Eh, Vamos a analizar o dar lectura al Decreto Supremo 2614, emitido por Evo Morales Ayma, presidente constitucional provisional de Bolivia, considerando que el párrafo 1 del artículo 330 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad, oportunidad, solidaridad y distribución equitativa. El parágrafo 2 del artículo 330 de la Constitución del texto constitucional establece que el Estado, a través de la política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros a los sectores de micro y pequeña empresa, artesanía, comercio y servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. En el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 393 del 21 de agosto de 2013 de servicios financieros dispone que los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo para integrar, para vivir bien y eliminar la pobreza y exclusión social y económica de la población. Que los incisos A y B del parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 393 señalan que el Estado Nacional de Bolivia, de las entidades financieras comprendidas en la citada ley, deben velar que los servicios financieros que presten cumplan en la citada ley, deben velar por los servicios financieros que presten cumplan, entre otros, promover el desarrollo integral para vivir bien y facilitar el acceso universal a todos sus servicios. Que el parágrafo 1 del artículo 115 de la ley número 393 establece que las entidades de intermediación financiera destinadas anualmente a un porcentaje de sus utilidades a ser definido mediante decreto supremo para fines de cumplimiento de función social sin perjuicio de los programas de sus propias entidades financieras que ejecuten. Que el artículo 3 del decreto supremo 2136 de 9 de octubre del 2014 determina que cada una de las entidades de intermediación financieras alcanzadas por el citado decreto supremo deberán destinar el 6% del monto de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2014 para su contribución al Fondo de la Garantía de Créditos para el Sector Productivo, que se ha evidenciado la necesidad de incrementar los recursos del Fondo de Garantía creado mediante Decreto Supremo 2136, para lo cual se debe establecer el porcentaje de las utilidades netas de los bancos múltiples y bancos pymes que deberán ser destinados al cumplimiento de su función social a través de aportes al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo. Al Consejo de Ministros, decreto, artículo 1. El presente decreto supremo tiene por objeto determinar el porcentaje de las utilidades netas de la gestión 2015 de bancos múltiples, bancos pymes, se deberán ser destinados a los fondos de garantía de créditos para el sector productivo, que estarán bajo administración de cada uno de ellos en adelante fondos de garantía. Asimismo, el artículo 2 tiene alcance y disposiciones del presente decreto supremo con son aplicación para los bancos múltiples, bancos pymes. El artículo 3, porcentaje y destino de utilidades netas para función social. Cada uno de los bancos múltiples y bancos PYME deberán destinar el 6% de sus utilidades netas en la gestión 2015 a un fondo de garantía bajo su administración en cumplimiento a la función de supervisión artículo 115 de la ley 393 del 21 de agosto de 2013, servicios financieros en perjuicio de los programas de carácter social. Dichas entidades financieras ejecutan. El monto de las utilidades netas destinadas a los fondos de garantía será determinado en función a los estados financieros de la gestión 2015, con dictamen de auditoría externa representados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Los aportes de los fondos de garantía son de carácter irrevocable y definido, constituyen una disposición absoluta en términos contables y jurídicos, por lo que los bancos aportes no contabilizan bajo ninguna forma de activo. Artículo 4. Fondos de garantía de créditos para el sector productivo.
Con los recursos establecidos en el artículo 3 precedente, los bancos múltiples y bancos PYME explicarán la finalidad establecida en el mismo artículo de la siguiente manera. Los bancos múltiples de manera individual efectuarán sus aportes a un fondo de garantía de una nueva creación bajo la administración de cada uno de ellos, destinados a garantizar operaciones de microcrédito y crédito PYME para el capital de operaciones y su capital de inversión. Los bancos PYME transferirán los montos que le correspondan a los fondos de garantía a cada uno de ellos administra constituido por disposición del Decreto Supremo 2136 de 9 de octubre de 2014. Los fondos de garantía se constituyan con aportes de bancos múltiples, comenzarán a otorgar garantías a partir de la fecha de recepción de los recursos de aportes. El otorgamiento de garantías por parte de los fondos de garantía constituidos con aportes de los bancos PYME continuará de manera regular en el proceso de aporte de los nuevos recursos causa interrupción alguna. Características de los fondos. Los fondos de garantía tendrán como objeto garantizar créditos destinados al sector productivo, según definiciones normativas por la los fondos de garantía tendrán por objeto realizar créditos de inversión al sector productivo para capital de operaciones y o capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo y producción intelectual según definiciones y normativa emitida por ASFI. Los recursos de los fondos de garantía constituyen un patrimonio autónomo independiente del patrimonio de los bancos múltiples y bancos PYME, debiendo por ello ser administrados, contabilizados en forma separada. La administración de los fondos estará a cargo de la entidad bancaria de los recursos, pudiendo delegar administración en la entidad regulada de la Ley 393 por la Ley 1834 de 31 de marzo de 1928 en el mercado de valores previo a la objeción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La administración de los fondos de garantía estará a cargo de la entidad bancaria mediante los recursos, pudiendo delegar la administración a otra entidad regulada por la Ley 393 o por la Ley número 1834 del 31 de marzo de 1998 del mercado de valores previa objeción al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 6. Condiciones de la garantía. El fondo de garantía podrá otorgar coberturas hasta el 50% de las operaciones crediticias. La garantía otorgada por el fondo de garantía tendrá vigencia hasta el momento en el que el prestatario hubiera alcanzado al amortizar el crédito de la proporción de la garantía otorgada por los fondos de garantía. La garantía que otorgue el fondo de garantía cubrirá únicamente el componente del capital y no los intereses ni ningún otro concepto. El fondo de garantía pagará la cobertura en un término de no mayor a 15 días transcurridos desde que se hubieran iniciado las acciones de cobranza judicial, o también podrán pagar en cualquier momento de la situación en mora en que se encontrará el crédito bajo la condición de que el banco acreedor inicie la cobranza judicial en el plazo máximo de 30 días calendarios de la fecha de pago de la garantía, sujeto a reembolso del banco acreedor o al fondo de garantía en caso de que no lo hiciera. El abono de la garantía implica automáticamente la subrogación de derechos de acreedor en el banco acreedor a favor del fondo de garantía y también el tácito mandato del fondo de garantía y del banco administrador y de fondos de garantía para su
Evalúe cobranza judicial de la parte de créditos juzgada a su favor. A ver, en caso de regularizarse la operación del banco, el banco acreedor deberá restituir el fondo de garantía los recursos desembolsados. Cuando la vía de la cobranza judicial se hubiera logrado la recuperación de fondos, el banco acreedor deberá restituir al fondo de garantía los recursos de la garantía pagada después de haberse devolvido su saldo correspondiente en caso de que los recursos recuperados fueran suficientes para cubrir el saldo deudor con la entidad financiera y no todo el capital cubierto por el fondo de garantía. Este asumirá la pérdida de la parte no recuperada si los recursos remunerados alcanzarán a cubrir el saldo deudor con el banco acreedor. Luego de deducirlo el monto de la garantía cobrada, el fondo de garantía no asumirá ninguna pérdida adicional al porcentaje de cobertura establecido contractualmente el inicio del crédito. La garantía otorgada por el fondo no tendrá costo para el prestatario. Artículo 7. Requisitos para acceder al Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo. La persona natural o jurídica solicitante del crédito para el sector productivo, para acceder a la garantía otorgada por el Fondo de Garantía, deberá contar con la capacidad de pago suficiente para responder a la obligación crediticia de acuerdo a disposiciones regulatorias y políticas de la entidad de intermediación financiera. Artículo 8. Comisión de Administración. La comisión de administración del Fondo de Garantía será del 0.5% anual del total del fondo, más una comisión de éxito de 30% el rendimiento del portafolio de inversión que exceda el 1%. Artículo 9. Contratación de los administradores de los fondos de garantía de créditos para el sector productivo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la entidad que suscribirá los contratos de administración de los fondos de garantía con los bancos múltiples y bancos pymes aportantes, estableciendo los lineamientos de inversión de los recursos y otros aspectos. Artículo 10. Funciones de los administradores de los fondos de garantías de créditos para el sector productivo. Las funciones de los bancos múltiples y bancos pymes como encargados de la administración de fondos de garantía son las siguientes: otorgar garantías para los créditos que aprueben y desembolsen destinados al sector productivo o a simple requerimiento. Administrar e invertir los recursos del fondo de garantía mientras no sean utilizados para los fines de su objeto conforme lineamientos de inversión establecidos en el contrato de administración de fondos de garantía. Recibir mensualmente de manera electrónica al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los estados financieros de fondos de garantía y anualmente que también en forma impresa con el informe de auditoría externa. Informar mensualmente cuando lo requiere el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estadísticas de cualquier otra información que sea solicitada por el funcionamiento y administración de los fondos de garantía. Otras que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del fondeo de garantía y la correcta administración de recursos. Artículo 11. Fiscalización del Fondo de Garantía de los Créditos para el Sector Productivo. La fiscalización de los fondos de garantía estará a cargo de la ASFI. Artículo 12. Auditoría del Fondo de Garantía. La unidad de auditoría interna del Banco Múltiple Banco PYME, según corresponda, deberá comunicarse respecto a la administración del Fondo de Garantía. Los estados financieros de cada gestión anual de los fondos de garantía deberán ser examinados por una firma de auditoría externa.
en oportunidad en la que la misma realice la auditoría externa de los estados financieros del Banco Múltiple, Banco PYME. Artículo 13. Ponderación de créditos garantizados. Los créditos garantizados por los fondos de garantía tendrán una ponderación de riesgo de 20%, de acuerdo a lo establecido de la Ley 393 hasta el momento de la extinción de la cobertura del fondo de garantía. Posteriormente, la ponderación de riesgo será la que corresponde, de acuerdo a la normativa regulatoria vigente. Artículo 14. El riesgo de registro en la central de información crediticia. El prestatario que como consecuencia de un incumplimiento hubiera determinado el fondo de garantía garantía pague la cobertura otorgada será registrado en la central de información crediticia como deudor en mora del fondo de garantía hasta la cancelación del monto. ¿Qué dice? El prestatario como consecuencia de su cumplimiento hubiera determinado el fondo de garantía pague la cobertura otorgada para el registro de la central de información crediticia como deudor en mora el fondo de garantía hasta la cancelación adecuada por la garantía pagada. Bueno, estábamos sobre el artículo 14, registro de la central de información crediticia. El prestatario que como consecuencia de su incumplimiento hubiera determinado que el fondo de garantía pague la cobertura otorgada será registrado en la central de información crediticia como deudor en mora. El fondo de garantía hasta la cancelación del monto deudado por la garantía pagada. Disposiciones adicionales. Disposición adicional primera. Se modificarán los párrafos 1 y 3 del artículo 5 del decreto 2136 de 9 de octubre de 2014 con el siguiente texto. Los fondos de garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de microcrédito y crédito PYME destinadas al sector productivo para capital de operaciones y o capital de inversión, incluidas operaciones de créditos para financiamiento del sector turismo y producción intelectual según definiciones y normativas emitidas por la ASFI. La administración de los fondos de garantía de créditos para el sector productivo estará a cargo de la entidad bancaria aportante de los recursos, pudiendo delegar a otra entidad regulada por la Ley 393 del 21 de agosto de 2013 de servicios financieros o por la Ley 1834 del 31 de marzo de 1998 del mercado de valores previa no objeción al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Disposición adicional segunda. Se modifica el parágrafo 4 del artículo 6 del decreto 2136 de 9 de octubre del 2014 con el siguiente texto. El Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo pagará la cobertura en término no mayor a 15 días hábiles transcurridos de que hubieran sido iniciadas las acciones de cobranza judicial, o también podrá pagar en cualquier momento de la situación de en mora en que se encontrará el crédito bajo la condición de que el banco acreedor inicie la cobranza judicial en el plazo máximo de 30 días. 30 días calendarios a la fecha del pago de la garantía sujeto al reembolso del banco acreedor al fondo de garantía en caso que no lo hicieron. El Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo pagará la cobertura en un término no mayor a 15 días hábiles transcurridos desde que hubieran sido iniciadas las acciones de cobranza judicial, o también podrán pagar en cualquier momento de la situación en mora en que se encontrará el crédito bajo la condición de que el banco acreedor inicie la cobranza
judicial en el plazo máximo de 30 días. Calendario, la fecha de pago de la garantía sujeto al reembolso del banco acreedor al fondo de garantía en caso de que no lo hiciera. Disposición adicional tercera. Se modifica el parágrafo 4 del artículo 6 del Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre de 2014 con el siguiente texto. El Fondo de Garantía de Crédito de Vivienda de Interés Social pagará la cobertura de un término no mayor a 15 días hábiles transcurridos desde que hubiera sido iniciadas las acciones de cobranza judicial, o también podrá pagar en cualquier momento de la situación en que se encontrara el crédito, bajo la condición de que el banco acreedor inicie la cobranza judicial en el plazo máximo de 30 días. Calendario de la fecha de pago de la garantía sujeto al reembolso del banco acreedor al fondo de garantía en caso de que no lo hiciera. Disposición adicional cuarta. Se modificarán los incisos C y D del artículo 10 del artículo 10 del Decreto 2136 del 9 de octubre de 2014 y del Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre de 2014 con el siguiente texto. Remitir mensualmente de manera electrónica al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los estados financieros del Fondo de Garantía y anualmente también en forma impresa con el informe de auditoría externa. Informar mensualmente cuando lo requiera el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estadísticas de cualquier otro tipo de información que sea solicitada por el funcionamiento y administración del Fondo de Garantía. Disposición adicional quinta. El aporte de los bancos múltiples y bancos PYME a los respectivos fondos de garantía deberá ser efectuado en el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha en que se celebre la Junta de Accionistas que apruebe el destino de las utilidades. Disposición adicional sexta. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución ministerial, reglamentará aquellos aspectos referidos al funcionamiento de fondos de garantía bajo la administración de bancos múltiples. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Disposiciones derogatorias. Se deroga la disposición final única del Decreto 2137 del 9 de octubre del 2014. Señor Ministro de Estado de Despacho de Economías Múltiples, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado al Palacio de Gobierno en la Ciudad de La Paz del 2 día del mes de diciembre del año 2015. Evo Morales Jaime, Chavicho Choquehuanca, Juan Ramón Quintana, Taborga, Romero, Luis Ángel Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Alberto Carrano Morales, Milton Félix César Navarros, Virginia José Gonzalo, María Alejandra Monaya López, César Hugo Ceciles, Lenny Tatiana Olivia Bautista, Marco Marcelo Machicado Bankovich, Ministro de Cultura, Turismo y Interior y Educación, María Paco de Durán, Tito Rolando Daño Rivera. Decreto Supremo 690. Suscripción obligatoria al Decreto Supremo 690. El 3 de noviembre de 2010 la suscripción obligatoria sin excepción alguna de entidades del sector público conforme a la estructura organizativa del gobierno, del órgano ejecutivo, así como entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia de atribución a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de Presidencia para la obtención física de leyes y decretos de resoluciones ministeriales.